De una vez a otro de los temas relevantes del día de hoy, que porque hubo mucho en cuanto a lo que se ha dicho de las agresiones a periodistas. Primero, pues ya que el día de ayer le informamos sobre el asesinato de Armando Linares allá en Michoacán, pues un hecho muy lamentable. Y fíjese que mientras se realizaba el velorio, el reportero Edgar Ledesma de Milenio informó que un sujeto se aproximó a él y un colega de un medio local para decirles que debían irse del velorio de Armando Linares, periodista asesinado el pasado martes, y les dijo que si no se iban, iban a valer. Tanto Ledesma como sus demás compañeros observaron que dicho hombre portaba un arma de fuego. Edgar Ledesma denunció que se encontraba con un equipo cerca de la funeraria cuando fue interceptado por un sujeto que portaba un arma de fuego. Previamente había publicado de la situación en su cuenta de Twitter y pues durante su asistencia al último adiós al periodista asesinado a balazos, esto ocurrió pues en las inmediaciones de su domicilio en Zitácuaro, y es alarmante que incluso en el velorio pues se den estas agresiones a periodistas, Romina. Así es muy claro, ¿no? Y en el argot se sabe perfectamente. Imagínate, estás en un funeral y que de repente lleguen personas armadas y te empiezan a gritar, ¿sabes qué? Ya vas a valer. Porque, bueno, es como, y también toda esa adrenalina en la que pues vas a valer como, bueno, ya te va a cargar, ¿no? Es como de ese lenguaje que se conoce en ese entonces que es muy dado a la amenaza de lo que ocurre, y es lamentable, ¿no? Es terrible y sobre todo alarmante lo que ocurre. Precisamente sobre el tema del asesinato a periodistas, el día de hoy, Daniela, en la conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, daba a conocer algunos detalles del caso del colega asesinado Linares allá en Michoacán, y el funcionario, Ricardo Mejía, hablaba de personas ya involucradas y de la identificación acerca de las personas que se han podido ubicar e identificar en cuanto al asesinato de Armando Linares. También el subsecretario brindó el día de hoy, más bien dicho la mañana de hoy, un informe bastante amplio sobre las investigaciones que se han realizado hasta el momento en torno a seis homicidios de comunicadores registrados tan solo en este año. Pero ¿qué te parece, Dani? Si mejor a continuación vamos a escuchar parte del reporte y de lo que presenta hoy la subsecretaría y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, con respecto a este tema. Desafortunadamente, Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo. Siguiente. Con relación a los hechos, decir que fue, como lo dijimos, victimado afuera de su domicilio, en la colonia Carabanchel, en Zitácuaro, Michoacán. Siguiente. Y decirles que hay avances muy importantes. Ayer mismo el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela instruyeron que un grupo se constituyera en la escena junto con la Fiscalía de Michoacán, y se pudieron recuperar indicios y material probatorio que nos permite ya tener identificados visualmente a los autores materiales. Dar cuenta que por la mañana del día 16 de marzo, a mediodía, a las 13 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron dando vueltas por la calle donde vivía Armando Linares, haciendo preguntas para tratar de ubicar el domicilio de la futura víctima. Se hacían pasar como gente interesada en el fútbol, preguntando por si podían publicarse en el portal, preguntando por Armando y si había por ahí también una instalación de carácter deportiva. Siguiente, iban y venían, y finalmente este individuo que trae un uniforme, playera roja y short blanco, se entrevista con vecinos. Evidentemente no vamos a pormenorizar para no poner en riesgo, pero hay testimoniales donde dan cuenta que él estuvo preguntando y finalmente se retira junto con otro individuo en una moto a las 13:24 horas. Siguiente. Finalmente, el mismo día, a las 18:22 horas, según registran cámaras de videovigilancia, se aproxima a donde se encontraba Armando Linares, un individuo con traje negro, corbata roja,
quien ya sabía de él, se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar. Con posterioridad se va caminando con Armando Linares rumbo al domicilio del periodista y le descarga con armas de fuego, con una pistola, y lo asesina con una pistola calibre 9 milímetros, y después sale de la escena del crimen corriendo. Siguiente. Ya están identificados 2 sujetos, probables autores materiales del homicidio de Armando Linares. Vamos a seguir con las investigaciones y estamos muy cerca de la Fiscalía y del Gobierno de Michoacán. Siguiente. En resumen, señalar que durante el presente año han habido 6 homicidios de periodistas, de los cuales al momento se cuenta con 16 detenidos, de los cuales 16 están vinculados a proceso penal. Únicamente en el caso de José Luis Gamboa no hay detenciones, que fue un evento del pasado 10 de enero, pero vamos a continuar trabajando para que pueda verlos a la brevedad. Y el caso… Siguiéndonos con este tema, el día de ayer Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, participó en el foro Libertad de Expresión, que salió con el fin de expresarle la preocupación del gremio por la violencia en las últimas semanas. Vamos a escuchar a continuación pues lo que mencionó, las palabras de Ismael Bojorquez, director de Río 12 allá en Sinaloa. Mencionó que tras el asesinato de Javier Valdés, también periodista de Río 12, sabían que no sería el último porque se vive en un entorno de violencia criminal en todo el país y que esta cuenta con la participación del Estado. Vamos a escuchar, como lo dijo ayer, Ismael Bojorquez. Cuando mataron a Javier, nosotros dijimos, no va a ser el último periodista que van a matar, desgraciadamente no va a ser el último. ¿Por qué? Porque a Javier lo mataron en un contexto de violencia criminal que estaba permeando prácticamente todo el país. Nosotros no teníamos este problema hace 2 décadas. O sea, esto empezó a partir del asesinato, más o menos a partir del asesinato de Francisco Ortiz Franco, el editor de Z, luego la desaparición y obvio asesinato de Alfredo Jiménez Mota. Luego se vino la cauda de agresiones a periodistas en el norte, en el noreste del país, norte de Veracruz, etcétera, en Tamaulipas. Y entonces a partir de eso, este clima de agresiones a la prensa se empezó a prácticamente generalizar en todo el país. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la violencia criminal. Lo dijo ahorita Paula, lo ha reconocido el propio Alejandro, que no solamente es la incidencia criminal de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la participación en el 45-50% de los asesinatos de periodistas o agresiones a periodistas de funcionarios públicos, de agentes del Estado se les llama, ¿no? Que pueden ser presidentes municipales, exalcaldes, regidores, diputados locales, a lo mejor algún gobernador por ahí. Y entonces cuando uno se topa con la estadística de la impunidad que ronda por el 96-97% de los casos, según reconocido por el propio gobierno, la propia FEDALE lo ha reconocido, y luego encuentras ese dato de que del 50% de los casos participa algún agente del gobierno, te das cuenta por qué no se castigan las agresiones a los periodistas. Pues ahí tenemos un gran punto que ver, que analizar cómo combatir esto. Obviamente tiene que ver con el combate a la impunidad, pero cómo resuelves un caso donde el alcalde está metido, donde el regidor está metido, donde tal vez el propio gobernador está metido. Entonces, yo la verdad soy muy pesimista. Río 12 nació… Y bueno, pues en este mismo foro en el que participaron varios periodistas, estuvo por ejemplo la periodista Marcela Turati, reconocida periodista que ha documentado y ha seguido mucho el tema de desapariciones y de víctimas y de violencia, y sobre todo que ha sido un pilar para muchos reporteros en el tema de agresiones, que ha estado muy activa desde hace muchísimos años en las agresiones y en apoyo a periodistas locales
de los estados, bueno, pues ella habla en este foro de la cantidad de los periodistas asesinados y de lo desafortunado que es que exista una generación de periodistas que han sido torturados y que de eso no se ha hablado. Y también ella hablaba de estas zonas del silencio que se están empezando a generar en muchos estados de la República, donde más allá de los asesinatos, la violencia trasciende por el hecho de la generación de estas zonas de silencio, en donde convergen varios factores, Dani. Por ejemplo, asesinan un periodista y otros periodistas dejan el oficio, o además del asesinato de un periodista, es importante que ustedes conozcan que pues también se vulnera el derecho que tienen sus audiencias de estar informados. Las personas que se informaban, por ejemplo, con Linares o con Lourdes, que ellas informaban temas de corrupción o informaban eso, al momento en el que ellos son silenciados, pues también esta información que ellos generaban y le llevaban a las personas se corta. Y a eso se le suma la autocensura, el autocuidado. Ayer justamente platicaba, si me permites, Dani, con un compañero que está en Guerrero, y es muy triste como escucharlos a ellos decir, es que yo ya tuve que modificar toda mi vida y cómo encerrarme, y lo único que Javier se llama, es fotoperiodista en Guerrero, dice, cómo tengo que ser demasiado hermético, ya no hablar con policías, no hablar con muchas fuentes, casi mantenerse invisible, y porque ellos están sobreviviendo para poder seguir en el oficio, y eso es todo lo que permite que estas zonas de silencio de la que hablan ellos pues vayan creciendo. Pero mejor, a continuación, vamos a escuchar lo que dice Marcela Turati en este foro. Estamos en medio de un fuego cruzado, y también acarreando efectos que ya, o sea, son de demasiados años, ¿no? Tenemos, por ejemplo, zonas del país como Tamaulipas, como Veracruz. Yo creo que una generación de periodistas torturados, y no hemos hablado de eso, que los han silenciado, van por ellos, los golpean, les dan lo que llaman su tableada y los regresan, y que no se ha hablado, y que cuando uno va empieza a notar, ¿no?, estas zonas de silencio. Tenemos muchos lugares pues silenciados con periodistas que yo también coincido, pues no es autocensura, sino están censurados, que saben, que aprendieron porque tuvieron, pues que sufrieron la desaparición de sus colegas o el asesinato de sus colegas, y pues saben que tienen que callar o que tienen que inventar otros mecanismos pues para sacar la información. Tenemos muchos periodistas amenazados. Es como caminar a oscuras, a ciegas, en unas arenas movedizas, porque, no sé, en Veracruz desaparecieron a un periodista porque publicó del asesinato de un taxista y no sabía que estaba prohibido. De pronto dicen, bueno, los de Ciudad de México, ¿por qué se quejan? Pues también en Ciudad de México llegan los abogados de narcotraficantes a las redacciones a decirles lo que no pueden publicar. Me ha tocado colegas que en un partido de béisbol se han acercado y les han dicho, no publiques, o publica sobre este niño que es el hijo del jefe, ¿no? Y si no, vamos por ti. Tenemos en este sexenio también, o sea, periodistas que han metido a todo el gremio de una ciudad, los metieron a un grupo de WhatsApp, los líderes ahí de la zona, ¿no?, para decirles qué podían publicar y qué no. ¿Y cómo te sales de un grupo de WhatsApp donde te dicen y te están dando instrucciones y te dicen que te van a matar si no sigues las órdenes, como mataron ya un día antes a uno, ¿no? Estamos espiados, el espionaje es otro de los temas, ¿no? No sabemos en qué quedaron las investigaciones por el espionaje, y bueno, los asesinatos. Hay un debate de si es el peor año o no es el peor año. Llevamos 8 este año. A esta tendencia pues vamos a superar todos los récords anteriores, pero no se trata de ver si en el sexenio pasado, en este, hay o no hay más periodistas. O sea, la tendencia indica que sí, que vamos a superar por mucho. Si sigue así, vamos a superar las cifras anteriores, ¿no?, de asesinatos de periodistas. Pero se trata de, creo, una generación, llevamos 10 años, cada vez que matan a un periodista hay que activar, que se les dé atención psicológica, porque eso activa la memoria que tenemos, y se activa en Puebla, en Veracruz, en Morelos, en todos lados,
de tener que dar y ver cómo se da contención emocional a los colegas porque se revive esto. Es muy importante esto que menciona Marcela Turati, que en realidad la discusión no es, o la discusión que importa no es en qué administración se han asesinado más periodistas. El asunto es que se asesinan a muchos periodistas y la impunidad está ahí. Yo también opino, bueno, más bien respaldo ese comentario, porque lo que yo he venido sosteniendo, Romina, es que este asunto es más grande que los gobiernos, y justo los gobiernos, en lugar de repartirse culpas o de ser omisos, pues más bien tienen que ponerse a resolver. Justo por esto es muy importante escuchar las siguientes palabras de Alejandro Encinas, porque él lo dice: de entrada no hay que darle vueltas al asunto, porque es responsabilidad de las autoridades dar respuesta, y ¿quiénes son las autoridades? Somos nosotros. Eso es lo que dice Alejandro Encinas, y habló de que las fuentes de quien hoy se sienten en riesgo, de los periodistas que hoy están en riesgo, son porque escriben de temas de política, corrupción, procuración de justicia, escriben sobre agentes de la delincuencia organizada y agentes del Estado. Y también agregó esta cifra, entre muchas otras, de que el 45% de las agresiones, pues justo provienen del Estado. Vamos a escuchar cómo lo dijo Alejandro Encinas en este foro. La principal confrontación se da particularmente quienes atienden los temas de la nota política y de la corrupción, los temas de justicia, de procuración de justicia, y cómo son los agentes de la delincuencia organizada. Agentes de la delincuencia organizada y agentes del Estado mexicano coludidos con la delincuencia organizada, la principal fuente de conflicto y de agresión a los periodistas. ¿Sí? El 45% de las agresiones que sufren los periodistas en este país vienen particularmente de agentes del Estado en el ámbito de los estados y de los municipios. El mayor nivel de agresiones y de homicidios viene fundamentalmente en la delincuencia organizada, no solo por callar voces, sino, por ejemplo, en el caso de los defensores de derechos humanos, también por la disputa y el control de los territorios, en muchas áreas del territorio nacional, donde lamentablemente la actividad legítimamente constituida no cumple con su responsabilidad y en ocasiones es suplantada por los poderes fácticos. Yo decía que este es un fenómeno que viene arrastrándose con anterioridad, porque sí, lamentablemente, desde el 2006 a la fecha tenemos alrededor de 255 periodistas, hombres y mujeres, que no son una cifra estadística, que son seres humanos en ejercicio de un derecho que han perdido la vida. Y se están manteniendo las mismas tendencias que durante el gobierno de Felipe Calderón, donde hubo 101 homicidios de periodistas, en el caso de Peña Nieto, 96, y hoy, en el gobierno del presidente López Obrador, tenemos un registro de 56 periodistas asesinados. Y nosotros no solamente no hemos logrado frenar esta situación, sino no hemos logrado revertirla, que es el objetivo fundamental. Y se necesitan generar nuevas acciones, porque las que hasta ahora hemos instrumentado no han cumplido con su propósito. Y bueno, Dani, en esto que acaba de mencionar Alejandro Encinas, yo sí quiero poner, destacar puntos de lo que él mencionó. Esta frase tan importante que él habla, no hemos logrado frenar la situación, no hemos logrado revertirla. Él habla también, dice, el fenómeno, dice 255 periodistas, que no son una cifra. Y también habla de que se están manteniendo las mismas tendencias, y lo dice un funcionario de gobierno, no son mis palabras, estoy repitiendo sus palabras. Siguen las mismas tendencias del gobierno de Calderón. En el de Calderón fueron 101 periodistas asesinadas, en el de Peña, porque así lo anoté, perdón, en el de Peña son 96. Y hoy en el de AMLO, y él lo dice, lo estoy repitiendo, 56. Otro dato muy importante que quiero destacar, y destacar así puntualmente, es esta parte en la que dice, el 45% de las agresiones viene particularmente de agentes del Estado.
el Estado, hablando en el ámbito que es lo que nosotros platicábamos en días anteriores, que cuando hablamos del Estado nos referimos a todo el conjunto, servidores desde municipales, o sea, las autoridades locales que implica servidores de municipios y de los estados. Bueno, lo dice Encinas. El 45% de las agresiones vienen de agentes del Estado en el ámbito de estados y municipios, y los asesinatos se concentran mucho en temas se concentran en agresiones de la delincuencia organizada, que no solo son para callar voces. Y sí, ciertamente, yo antes de irnos, hablaba de un compañero que hablaba de cómo en estas zonas del silencio también cómo van modificándose pues la forma en que reportean, la forma de vida de muchos de los compañeros, de los colegas, para pues ir sobreviviendo ante las agresiones. Es una conversación que tuvimos el día de ayer. No estoy siendo irresponsable en decir algo que fue en el corto. Fue una conversación que se difundió de manera pública, un conversatorio público organizado por nuestra red. Ahí Javier Verdín, que él es fotoperiodista independiente en Guerrero, platica perfectamente de cómo ellos que están ahí en estas zonas tan complicadas, que son compañeros que están en situación de vulnerabilidad, donde se sienten más alejados, tienen que cambiar estas formas y la forma en la que ellos trabajan. Y también una de las cosas que me sorprendía muchísimo que dice Javier Verdín es que el crimen, la delincuencia organizada está controlando, al menos en ese nivel local, todo, ¿no? Todo. Y por eso este miedo. Entonces, pues sí, eran como los puntos que yo quería destacar de lo que reconoce el propio gobierno federal a través de su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Exacto, es muy inteligente la posición de Encinas, porque es que él inicia esa parte, está en otra parte de este foro, seleccionamos otro extracto, pero él inicia justo su participación diciendo eso: Romina, no le demos vueltas, nosotros somos los responsables. Y se me hace esa posición bastante inteligente, porque si no lo haces así, te metes a una discusión de que no, pero que esto y que aquello, que no llega a nada. Y si dices, a ver, no solamente no lo hemos parado, sino que no podemos revertirlo, y luego se brinca, pues tenemos que seguir generando soluciones, y ahí es donde ya se empieza a construir. Pero si no, uno se empieza ya a quedar con qué periodistas sí valen la pena defender, que otros no, que el complot, que es golpismo, no, o sea, esas discusiones no llegan a absolutamente nada, y llevamos desafortunadamente semanas en eso. Ahorita Encinas, la verdad, me sorprende y lo aplaudo incluso, claro, decir, pues somos nosotros los responsables. Y sí, insisto, ese es el diálogo que vale muchísimo la pena, porque ese es el diálogo que construye. Exacto, Dani, mira, nada cuesta el reconocimiento, y él lo reconoce, no hemos logrado frenar la situación, y es una postura inteligente, es una postura sensible y empática, Dani, también. Es algo que también el periodismo está pidiendo, y no solo el periodismo, todas las que son víctimas, sabemos, y lo digo como en general, se sabe y todo el mundo lo sabe, que está consciente que el problema que se heredó pues no se va a solucionar en 3 años, pero este tipo de posturas son las que se aplauden, ¿no? A partir desde el reconocimiento en cómo se puede cambiar el camino para mejorar, ¿no? Al menos no se está pidiendo que todo se solucione de la noche a la mañana, pero sí este tipo de posturas que permitan dilucidar mejor cuáles pueden ser las mejores políticas, los mejores caminos, para ir sentando las bases para que sí, en el futuro se pueda empezar a frenar la situación y a revertirla. En esta situación de lo que pues se ha estado denunciando y exigiendo, no de 3 años para acá, sino desde muchísimos años atrás, en concreto desde el sexenio de Calderón, que es cuando esta crisis y esta situación se disparó. Que es lo que escuchamos en la primera participación de Bojorquez. Dice, llevamos 2 décadas en esto, un poco más, y pues cuando matan a uno sabemos que no va a ser el último, porque sabemos que es un todo, que así es el contexto, y que el Estado pues no ha hecho lo suficiente para brindar protección, pero pues esperemos que al menos por parte de Alejandro Encinas, que pues la verdad da un salto hacia adelante en reconocer la responsabilidad abiertamente de este problema, pues ojalá ahí
sea buenas noticias para lo que viene, porque la situación en el gremio es lamentable.